Buen día, mis amados hermanos. Me da muchísimo gusto poder compartir el día de hoy la palabra con ustedes. Mi casa, su casa, Iglesia de Cristo Dulce Refugio, les da la bienvenida. Me da muchísimo gusto poder estar acá compartiendo este tema. Pero antes de empezar el tema, quisiera que pudiéramos hacer una oración para pedirle al Espíritu Santo que nos dé el mensaje que trae para nosotros y que nos dé la porción que a cada uno de nosotros nos corresponde. Amado Señor, te doy gracias a ti, Padre, porque me has permitido poder estar compartiendo tu palabra una vez más, Señor, porque sé que cada uno de mis hermanos allá en su casita, Señor, están también dispuestos a recibir lo que traes tú para nosotros. Limpia hoy los ambientes, Señor. Permite, Padre amado, que sea tu Espíritu Santo el que me use, Señor, para poder trasladarles a mis hermanos, Señor, un mensaje de bien, que edifique su vida, que llene su vida, Señor, y que en medio de toda crisis, Señor, seas tú el que dé la paz. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, el día de hoy tuve el hermoso privilegio de poder trasladarles este tema. Y es que antes de empezar el tema quisiera poder llegar hasta ustedes y entender cuáles son los procesos por los que el Señor nos quiere llevar. Sabemos que estamos en momentos muy difíciles, momentos donde tal vez creemos que esto no se va a terminar, pero el Señor hablaba a mi vida y me decía de que tenemos que pasar. Fíjese que primero que nada le voy a poner de ejemplo la mariposa. La mariposa pasa por un proceso de metamorfosis. La mariposa primero es un huevito, luego es una oruga, luego se vuelve un capullo y de repente revienta a ser una hermosa mariposa. En esta vida, casi que toda nuestra vida está hecha, está basada en procesos. Pero antes que nada quiero que me entienda qué es o qué significa la palabra proceso. Y yo en el diccionario encontré que el significado de la palabra proceso es un sustantivo masculino que se refiere de un modo general a la acción de ir hacia adelante y proviene del latín processus, que significa avance, marcha, progreso y desarrollo. Esto significa que el proceso no es ir para atrás, el proceso es ir para adelante. El diccionario nos lo está explicando que es una acción. Y es que la vida consiste en estar en proceso. Porque imagínense que cuando usted cocina en su casa, los alimentos pasan por un proceso de crudo a cocido. Cuando usted va a algún hospital, pasa por un proceso, ¿verdad? Primero está enfermo, luego va con el médico y luego ya el médico le da el medicamento para sanar. O sea que las personas también pasamos por procesos, no solamente los objetos o la comida. Otro de los procesos que el día de hoy también pasamos es el madurar emocionalmente. Y es que eso es uno de los procesos donde los hijos de Dios debemos de pasar. Como cristianos vamos a ser procesados, pues hemos pasado de un mundo donde no conocíamos a Dios a un mundo donde lo conocíamos, ¿verdad? Pasamos de las tinieblas a la luz y eso es un proceso que a veces, muchas veces, no lo podemos asimilar. ¿Y por qué no lo podemos asimilar? Y es que da la casualidad que muchas veces viene a nosotros esa madurez espiritual, donde cuando entramos en ese proceso donde el Señor empieza a hacer algo en nuestra vida, nosotros empezamos a cambiar,
¿verdad? Como la mariposa al principio. ¿Se recuerdan que hablamos de que primero es un huevito, luego una oruga, luego un capullo y de repente una mariposa? Pues el Señor nos hace pasar por ese tipo de procesos. Por eso para el tema de hoy yo le puse los procesos, ¿verdad? Primera de Pedro 2:9, quisiera que pudieran ir ahí a su Biblia. Y Primera de Pedro 2:9 nos dice: pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, y esto es así para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar a su luz maravillosa. Imagínense que nosotros fuimos escogidos. Dios puso su mirada sobre usted y puso su mirada sobre mí. Y entonces, siendo escogidos, tendremos que pasar por ese proceso. Nosotros salimos de las tinieblas y llegamos a la luz. Y realmente, si lo vemos desde el ángulo científico, es como pasar el proceso de la mariposa, ¿verdad? Porque usted está haciendo o debería de hacer un cambio en su vida. No solamente en su forma de hablar, sino en su forma de actuar y en su forma de expresarse con los demás que tiene a su alrededor. Y eso es parte de ese proceso. Pero este es solamente el principio del proceso que Dios quiere para nosotros. Cuando estamos pasando por un proceso, sabemos que es Dios quien mueve ese proceso. Unos lo sabemos y lo entendemos desde un principio, pero otros no. Entonces yo quisiera que pudiéramos hoy platicar con respecto a cuáles son los factores que nos hacen a nosotros no entrar en ese proceso o no soportar el proceso en sí. Y es que una de las cosas es la falta de paciencia, porque cuando usted está pasando ese proceso, cuando usted necesita salir de ese proceso, lo que menos hay es paciencia. Y entonces con esto me quiero dirigir a la palabra a Santiago 1, del 3 al 4. Y acá nos dice: sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. El texto claramente nos indica que debemos de tener fe. Esa es una de las cualidades que deberíamos de tener como cristianos ya en luz, ¿verdad? Porque teniendo fe vamos a producir paciencia, y teniendo paciencia vamos a entender el significado de lo que Dios realmente quiere para nosotros. Y una de las cosas que siempre nos hace pensar es qué tan grande es mi fe o qué tan grande es mi paciencia, ¿verdad? Porque si yo estoy pasando por un proceso difícil, doloroso, entonces no voy a tener la capacidad de esa fe, porque no voy a tener paciencia. Regularmente nosotros como seres humanos siempre queremos que las cosas sean rápido, que sean ya. No importa, pero yo quiero salir de esto ya. No necesito seguir pasando por esto, yo quiero que se haga ya. Y en medio de esa impaciencia, porque no es paciencia, es impaciencia, caemos a la inmadurez, ¿verdad? Caemos a esa inmadurez donde no entendemos, donde queremos y nos empezamos a portar como aquellos niños berrinchudos, ¿verdad? Empezamos a patalear, empezamos a decir que no necesitamos de la iglesia, que no necesitamos de Dios, que usted lo que necesita es salir ya de esa situación. Y entonces nos vemos envueltos en una inmadurez espiritual. Y entonces la falta de madurez espiritual es el segundo factor que yo quiero compartirles a ustedes. Y eso lo vamos a encontrar en 1 Corintios 14:20. Y 1 Corintios 14:20 nos dice: hermanos, no seáis niños en la manera de pensar, más bien sed niños en la malicia,
pero en la manera de pensar, sed maduros. Yo no sé, pero a mí ese texto me cae en la cabeza. Porque imagínense, una de las cosas que nosotros como personas, como seres humanos tenemos es la falta de madurez. A veces vemos las situaciones de la vida como que fueran un juego, como que no fuera a pasar realmente algo que le iba a impactar su vida. Y es que en este punto me quiero enfocar, porque muchas de las situaciones por las que hemos pasado, hablo del proceso por el que Dios ha traído, es el hecho de poder entender de una manera madura lo que realmente está pasando en medio de lo que estamos viviendo. La palabra nos aclara que en nuestra manera de pensar debemos ser maduros y tener la capacidad y la sabiduría de afrontar lo que se vive. Y es que eso es lo que a veces menos tenemos, hermanos. No tenemos esa sabiduría para entender la voz de Dios, lo que Dios tiene realmente para nosotros y para lo que nos llamó, ¿verdad? Yo no me voy a ministrar con usted hoy, pero le quiero contar. Yo he vivido procesos muy difíciles, procesos en los que tal vez yo no entendía en algún momento cuál era el propósito que Dios tenía para mi vida. Si usted ya entiende ese propósito, qué bendición. Pero créame que yo todavía estoy tratando de entenderlo. Porque como seres humanos no vamos a tener la capacidad que Dios tiene para los planes que tiene para nosotros. Entonces nosotros nos quedamos muy chiquitos a la par de lo que el Señor trae para la vida de nosotros. Y es por esa misma razón que yo tal vez en algún momento no lo entendí. Pero aquí le va un ejemplo vivo de proceso. Y quiero que me acompañe, por favor, a Génesis 12, del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Imagínense lo que el Señor le estaba prometiendo a Abraham en ese momento. Y es que este es uno de los pasajes más importantes y sobresalientes para nosotros los cristianos de hoy en día. Pues acá habla del llamado que Dios hizo a Abraham. Imagínense que Abraham era llamado el padre de la fe. Él nunca lo pensó 2 veces para atender el llamado que Dios le había hecho. A él le dijeron: tienes que dejar tu casa, tu tierra, porque yo te voy a dar algo y te voy a bendecir y te voy a engrandecer. Él no tenía la menor idea de lo que más adelante, de lo que Dios le estaba prometiendo había. No lo pensó ni siquiera 2 veces, sino que agarró todo y se fue. Y yo veo en él un gran ejemplo de obediencia y de adaptarse a ese proceso que Dios tenía para él. Porque él no sabía en ningún momento qué era lo que le esperaba más adelante. Mas aún así, él creó en la palabra, en lo que el Señor le estaba prometiendo en ese momento. Pero ¿cuántas veces nosotros, hermanos, aún viendo las promesas que el Señor tiene para nuestra vida, no estamos todavía capacitados para poder meternos a ese proceso que el Señor quiere para nuestra vida? Porque dudamos, porque sentimos vergüenza, porque nos da pena, porque realmente creemos que no tenemos la fortaleza para poder soportar esas situaciones que se nos van a venir. Porque mira, hermano, meternos a decir que soy, o que ustedes, o que yo soy una hija de Dios, eso está cardíaco. Porque yo le podría ahorita predicar a usted y decirle: mire, las situaciones que usted va a pasar cuando ya esté en la iglesia y usted esté congregándose y todo, van a ser más fáciles. No, déjeme decirle que no. Las cosas se van poniendo más cardíacas aún.
las cosas y las situaciones que se nos vienen son aún más difíciles aún. Pero yo acá en el texto veo un gran ejemplo de fortaleza, de fe, de paciencia, porque Abraham no sabía realmente la grandeza de la bendición que el Señor tenía para él. Una vez mi pastor me decía, debemos de ver más allá de lo que tenemos enfrente de nuestra nariz. Y hoy por hoy le puedo decir que tenía toda la razón. Porque si no miramos más allá de lo que Dios tiene para nosotros, definitivamente ese proceso no lo va a poder pasar. Definitivamente se va a quedar estancado y va a haber una involución, como decía una hermana por ahí. Va a haber una involución donde usted ahí se va a quedar estancado y no va a poder pasar. Incluso le puedo decir que se va a quedar estancado por el miedo a la situación que el día de hoy por hoy estamos viviendo. Y el Señor no quiere eso para este tiempo, para sus hijos. Él quiere que usted pase ese proceso. Él quiere enseñarle a usted realmente lo que Él tiene más allá de su nariz para usted. Y el ejemplo que Abraham nos da es un gran ejemplo de paciencia y de fe. Y es que usted me va a preguntar a mí ahorita, pero ¿cuáles son los procesos de Dios? Y solo por mencionarle algunos. Mire, cuando llega la enfermedad, eso puede ser parte del proceso. Cuando llega el desempleo, eso también puede ser parte del proceso de Dios. Cuando las cosas no son como nosotros queremos que sean, eso también es un proceso. Los momentos de dolor, la pérdida de un ser querido, también es un proceso. Las crisis sentimentales definitivamente son un proceso, mis hermanos. Son un proceso. Pero el que me enfoqué, y es que este es el de este tiempo. Porque mira, hermano, yo no lo vengo a regañar. No lo vengo a regañar. Lo vengo a ministrar y lo vengo a edificar. Pero una de las situaciones que está pasando en este momento es que muchos se están enfriando espiritualmente. Porque sientes que tu vida se estancó porque yo ya no voy a la iglesia, porque yo ya no veo al pastor predicando, porque yo ya no veo a los de alabanza, porque yo ya no veo a los de danza. Y eso, mi hermano, déjeme decirle, también es un proceso. Un proceso por el que el Señor nos está probando. Esto solo por mencionarle algunos de los procesos. Y créame y déjeme decirle que hay procesos muy dolorosos, pero necesarios. Este proceso que la iglesia está pasando es parte de la bendición que tiene el Señor para usted y la tiene para mí y para todos aquellos en los que estamos creyendo en este momento. El enfriarnos espiritualmente nos está llevando también a un proceso de entender que esta situación no es más que una prueba para saber en dónde usted está sentado, en dónde usted está parado, hacia dónde tiene usted puesta su mirada, qué es lo que usted realmente necesita. Porque déjeme decirle que usted no puso la mirada en el Señor puso la mirada sobre usted. Y es que eso para mí, yo no sé si para usted, pero para mí es glorioso. Porque que el Señor haya puesto su mirada sobre mí, siendo yo quien era. Mira, hermano, de verdad, gloria a Dios por eso. Porque si yo no hubiera visto más allá de mi nariz, yo le prometo que no estuviera aquí sentada compartiéndole a usted la palabra. De verdad. Debemos entender que los procesos de Dios son las herramientas que Él utiliza para pulir nuestra vida. Entonces,
le voy a dejar esta pregunta, usted no me la conteste, déjesela ahí para usted, contéstesela. ¿Cuál debería ser nuestra actitud hacia estos procesos? Si son para pulir nuestra vida, si son para hacer lo que Dios quiere que seamos, hermanos. Y yo me voy a contestar la pregunta. Y una de esas es ser pacientes y soportar lo que se nos viene. Porque sin paciencia, hablamos en el texto anterior, no va a producirse fe, ¿verdad? Ser pacientes, tener entendimiento, pero mire, ese entendimiento que venga de Dios para recibir lo que Dios quiere enseñarnos. Entender que nuestro crecimiento espiritual está en función de la respuesta de los procesos de Dios. Entender que Dios nos está puliendo para algo maravilloso, para algo que Él tiene para nosotros. No para quedarnos estancados haciendo berrinche y pensando que nunca va a salir de esa situación. Si quien nos da la fortaleza, si quien nos da la fuerza, si quien nos da todas las habilidades que nosotros podamos tener, no solo en nuestra mente, sino en nuestro corazón, es Dios. Porque le digo, Dios fue el que lo escogió a usted, no fue usted quien decidió entrar por la puerta de la casa y venir a no. Fue Dios el que puso ese anhelo en su corazón. Y si Dios lo puso, también Él va a usarlo para poder, también Él va a usar su poder y su espíritu para poderlo hacer a usted ser paciente, tener el entendimiento, tener la madurez espiritual para poder pasar esos procesos que Él quiere para nuestra vida, para pulir nuestra vida, para entender que nosotros estamos en manos de ese alfarero que lo primero que está haciendo es tratando de llevarnos hacia el propósito que Él tiene, como lo hizo con Abraham. Y mire que no me va a dejar mentir porque a Abraham le dio lo que le prometió. A Abraham se lo dio. Observemos una situación bíblica y con esto voy a concluir porque quiero orar por usted, hermano. Pablo se vio en una situación que lo tenía francamente sometido en algo que puede parecerse a lo que tú estás viviendo hoy, en estos momentos. Al igual que tú anhelabas que se terminara pronto porque era insoportable para su vida, Pablo nos lo comparte en 1 Corintios 12, del 8 al 11. 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y Él me ha dicho: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y esta palabra se la quiero dejar a usted, que tal vez el día de hoy está pasando por un proceso que usted no entiende. Pero vea lo que le dice el Señor a Pablo: en la debilidad de Él, nuestro Señor se hace fuerte y lo hace más fuerte a Él. Que Dios se va a glorificar en el proceso que nosotros estemos pasando. Hoy yo puedo levantar mi mano y decirle que sí, y se lo puedo asegurar con toda la solvencia del mundo que es así. Los momentos de dolor que yo pasé en mi vida, los procesos que el Señor hizo que yo pasara en mi vida, eran para esto, para tenerme hoy aquí, delante de usted, delante de todos aquellos que necesitan esa esperanza de vida que es nuestro Dios. Que las promesas que el Señor le ha dado a su vida, Él las va a cumplir, pero no en su tiempo, pero no en el momento que usted lo quiere. Aún pueda patalear todo el día, no va a ser así. Es en el tiempo de Dios. Cuando usted entienda que el proceso que tiene que pasar es de Dios, que todo
toda esta situación que nosotros estamos viviendo ahorita es un proceso que Dios tiene para nuestra vida, para edificar nuestra vida, para hacernos crecer espiritualmente. No para que usted se quede en su casa, ay, voy a ver si hoy sí miro la transmisión o mejor hoy no la voy a ver. No, es para que usted se edifique. Todo el trabajo que Dios permite a mis hermanos, a mí y a muchos otros que estamos sirviendo en estos momentos son para eso, para levantarlo, para darle ese avivamiento a usted, que se levante de donde está, que piense que lo que está usted viviendo, el desempleo, la enfermedad, lo que sea que usted esté viviendo el día de hoy, sea para que Dios se glorifique en usted, porque Dios puso su mirada sobre usted, la puso sobre mí, y es para que nosotros sirvamos en ese reino, el reino que ya se está acercando, ese reino donde hay luz, porque usted en ese proceso ya lo pasó, de las tinieblas a la luz. Usted ahora es luz y debe de seguir alumbrando. Y con esto yo quiero orar por usted y quedar despedidos, esperando que usted entienda hoy cuál es su proceso, qué es lo que Dios quiere para usted. Que se levante de esa silla o de ese lugar donde está. Si tiene alguna enfermedad, si tiene alguna pérdida de empleo, si tiene alguna crisis existencial, que muchos las tenemos ahorita con tanto encierro, yo quiero orar por usted. Yo quiero orar para ministrarlo y decirle que en medio de esa crisis, en medio de ese proceso, Dios se va a glorificar en su vida. Amén, hermanos. Vamos a orar. Amado Dios, tú que estás ahí, Señor, tú que nos diste esta palabra, amado Rey, sé que vas a hacer, Señor, en la vida de mis hermanos un proceso, Señor, pero un proceso con propósito, porque eso fue lo que tú nos prometiste. Esos son los ejemplos que tú nos dejaste, Señor. Y el día de hoy, Señor, yo quiero glorificar tu nombre, Señor. Yo quiero y me gozo, Señor, en medio de este proceso, Señor. Y sé que mis hermanos también lo harán, Señor, porque los momentos difíciles, Señor, solamente de tu mano vamos a poder pasarlos, Señor. Solamente de tu mano vamos a poder seguir en ese caminar, Señor. Pero levanta hoy a tu pueblo, Señor. Levanta, Señor, a todos aquellos que hoy espiritualmente están durmiendo, Señor. Porque hoy, Señor, tú con esto nos estás enseñando, con este proceso que todo el mundo está viviendo, Señor, nos estás despertando, nos estás haciendo ver, Señor, que esa tierra prometida, que esa bendición, Señor, tú la tienes delante de nuestras narices. Quita vendas de los ojos, destapa oídos, Señor, para que tu voz sea, Señor, viva en cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido por todos aquellos, Señor, que el día de hoy están pasando su proceso, Padre amado, que seas tú quien les dé y que les acreciente esa fe, Señor, que también los haga, Señor, entendidos a lo que tú quieres para la vida de ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te pongo, Señor, en tus manos a mis hermanos, Señor, de mi casa, Señor, de mi casa, dulce refugio, Señor. Que seas tú, amado Padre, que los levante como aquellos siervos y siervas, Señor, que están dispuestos a servirte, Señor. Que haya un avivamiento en su vida, Señor. Que haya, Señor, un ánimo en su vida, Señor. Y que este proceso por el que todos estamos pasando, Señor, solamente sea para glorificar tu nombre, amado Dios. Nos ponemos en tus manos en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor. Amén y amén. Gracias, mis amados hermanos. Que tengan un bendecido día.